El Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Vamos al libro de Lucas, capítulo 6, del verso 12 adelante. Y aconteció en aquellos días que él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando fue de día, convocó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Simón Pedro, a su hermano Andrés, a Jacobo, a Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo y Simón llamado Celote, a Judas, hermano de Jacobo, y a Judas Iscariote, el que llegó a ser el traidor. Jesús había llegado a un momento muy importante de su vida y de su obra. Se había presentado con un mensaje que estaba impactando a la opinión pública, pero ahora tenía que enfrentarse con dos problemas muy prácticos. En primer lugar, tenía que encontrar la manera de hacer que permaneciera su mensaje en caso de que le sucediera algo a él, porque él sabía a lo que había venido. Era una época en que no habían periódicos, no había muchos libros, televisión, internet, no habían parlantes, no habían micrófonos, no se podía alcanzar grandes audiencias. O sea que predicar en aquel tiempo no era una tarea fácil. Y en segundo lugar, tenía que encontrar la manera de extender su mensaje. Es decir, que una vez él partiera, el mensaje siguiera extendiéndose y esparciendo por todas partes el mensaje del reino. Y la única manera de resolver estos dos problemas era elegir algunas personas para prepararlas y escribir su mensaje en sus corazones. Y con el mensaje bien sellado, podrían luego difundirlo cuando él ya no estuviera. Y antes de que Jesús eligiera a sus discípulos, dice que pasó la noche en vigilia, en una vigilia de oración. Se fue a una montaña cercana para orar, para que su Padre les revelara a quienes debía llamar. La oración era persistente porque era una decisión importante. Al día siguiente, después de aquella vigilia, él llamó a 12 discípulos, a los cuales posteriormente los llamó apóstoles, que significa ser enviados. Porque el oficio de apóstol se debe a la misión que les daría en el futuro. ¿Por qué 12 y no 14? ¿Por qué 12 y no 10? El número 12 nos recuerda a las 12 tribus de Israel y es también un desafío profético y concreto para llamar a toda la nación de Israel, que estaba compuesta por 12 tribus. ¿Quiénes eran los discípulos del Señor Jesús? Habían 4 pescadores como Simón, Andrés, Jacobo y Juan. En términos normales nos damos cuenta que estos pescadores no tenían ninguna preparación para ser líderes. Esto nos hace recordar
que Dios nos llama para prepararnos y lo que nosotros debemos ser es buena tierra para que todo lo que Él ponga en nuestros corazones dé buen fruto. ¿Cuánta preparación tiene un pescador? Muy poca. A veces ninguna. ¿Por qué? Porque son personas de trabajo. Pero estos pescadores en manos de Jesús fueron totalmente transformados. Entre los 12 estaba Judas Iscariote, que dice la Escritura, Judas Iscariote el traidor, que luego le entregaría por 30 monedas de plata. ¿Quién era Judas Iscariote? El nombre de Judas es conocido como sinónimo de traidor. Sin embargo, fue elegido por el propio Jesús. Acompañó a Jesús en su ministerio, en su vida pública, al igual que el resto de los apóstoles. Por lo tanto, escuchó sus enseñanzas, vio las liberaciones, vio los milagros, todo lo presenció, todo lo escuchó. Estaba también Simón el cananita y Judas Iscariote, siempre están citados al final de la lista porque eran personas problemáticas. Siempre en un grupo hay unos que se acercan más y otros que están siempre en la punta, al final del grupo. ¿Por qué traicionó Judas a Jesús? Lo traicionó por dinero, nada menos que 30 monedas de plata. Y Jesús sabía que a Judas lo usaba el diablo. Cuando él lo vendió, no, desde antes, porque dice la Escritura que Judas era ladrón y sacaba de la administración del ministerio, sacaba el dinero para su conveniencia. El Señor Jesús tenía 12 discípulos y uno fue traidor. Haciendo una operación matemática en una congregación de 120 personas, ¿cuántos traidores habrán? 10. ¿Y en 1200 cuántos habrán? 100. Y esto es un gran consuelo para todas las congregaciones que sufren el síndrome de la traición y de la deslealtad. ¿Quién te traiciona? Te traiciona el que no cumple su palabra porque no guarda fidelidad en sus compromisos. Te traiciona el que quebranta la fidelidad o lealtad que se debe guardar o tener por alguien. Esa actitud rompe la confianza y el afecto, porque es una actitud contraria a lo que uno normalmente espera. Y de esa manera se hiere el corazón de las personas, porque la traición daña emocionalmente, psicológicamente y a veces físicamente. El espíritu de Judas está escondido dentro de nuestra propia personalidad. Cualquiera de nosotros podríamos llegar a ser Judas. La Escritura está llena de ejemplos de gente que estaba en el ministerio, que ayudaba a las personas al liderazgo y después dejaron el liderazgo, se mandaron cambiar. ¿Por qué? Porque eran desleales. Y una deslealtad es una experiencia de traición. Por ejemplo, Aarón y María eran hermanos de Moisés, hermanos de padre y madre, y se levantaron en contra de él, y Dios los disciplinó. Absalón era hijo del rey David, y también le traicionó. Se levantó, le hizo una guerra civil a su padre por el trono.
Y lo mismo hicieron algunos hermanitos de la iglesia primitiva, como Demas, que se levantó y dejó al apóstol Pablo. El concepto de la lealtad y la traición es muy importante, tanto en el ámbito espiritual, personal o comercial. La gente que trabaja mal le cuesta a los dueños de un negocio o de una empresa millones de dólares cada año. Es por eso que cada día muchos empleadores consideran el carácter personal y la lealtad del individuo como un factor importante para dar el trabajo o rechazar a los aspirantes a un trabajo. Los discípulos de Jesús eran gente del pueblo, lo que nosotros llamaríamos gentuza, eran una chusma, como decían los sacerdotes. Además de chusma, eran necios, arrogantes, bravucones, agresivos, pendencieros. Pero todos ellos fueron transformados por el poder del Espíritu Santo que descendió sobre ellos en Pentecostés. Simón Pedro es un buen ejemplo de transformación. En una ocasión Dios el Padre les reveló quién era Jesús. Y Pedro dijo, cuando Jesús le preguntó, ¿quién dicen los hombres que yo son? ¿Y ustedes qué dicen de mí? Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice Jesús, bienaventurado eres, porque eso que estás hablando, eso que estás diciendo, te lo ha revelado mi Padre. Pero cuando le llegó la hora de la prueba, lo negó públicamente, jurando y perjurando que no conocía a Jesús. En la cena de la Pascua, Jesús le dijo que a él lo iban a tomar preso y que tenía que morir. Y dijo Pedro, nunca te dejaré. Aunque tenga que morir, nunca te dejaré. Y Jesús le dijo, Pedro, Simón Pedro, antes que el gallo cante 2 veces, me vas a negar 3. Fue así que Pedro no fue leal con su maestro. Otro de los elegidos también fue Mateo. Trabajaba cobrando impuestos para los romanos. Hablaba el idioma, era un publicano odiado y considerado también un traidor por sus compatriotas. ¿Por qué? Porque trabajaba cobrando impuestos para el imperio romano. Y es que Jesús siempre ha llamado lo vil del mundo. Ha llamado a los necios, a los menospreciados. Por eso es que los discípulos eran y son tan diferentes entre uno y otro. También estaba Simón el celote. Tenía 28 años cuando se unió a los apóstoles. Era un vigoroso agitador. Hablaba mucho sin pensar. Había sido mercader en Capernaum antes de dedicar su vida. Dedicar toda su lealtad. Antes la había dedicado su lealtad a una organización patriótica. Y lo que más admiraba a Simón en Jesús era la calma que tenía el maestro. Admiraba su seguridad, su equilibrio. Y eso es lo que él admiraba, porque él era explosivo. Los hombres que escogió Jesús no tenían ninguna calificación especial. No eran ricos, no tenían una posición social especial, no tenían una cultura elevada, no tenían preparación teológica, eran 12 personas normales. Y ahí estaba Jesús, siguiendo un camino que llevaba
a un encuentro de choque con los líderes religiosos que calificaban a Jesús como un pecador, como un hereje, como un borracho. Estos discípulos tuvieron el coraje de asociarse con Jesús y lo arriesgaron todo. Los 12 tenían todo tipo de faltas, sí, pero no tuvieron miedo para decirle al mundo que amaban a Jesús, y eso los hizo ser verdaderos cristianos. Por eso los eligió, para que sean sus compañeros fieles. Los demás iban y venían. Un día estaban escuchando y al día siguiente ya no estaban. Jesús los equipó con dos cosas a sus discípulos. En primer lugar, les dio un mensaje. Y en segundo lugar, les dio poder para echar fuera demonios y sanar las enfermedades del cuerpo. Si queremos aprender lo que es el discipulado, haremos bien si nos fijamos en estos primeros discípulos. Dice la Escritura que Jesús, después de elegir a los 12, entró en una casa y inmediatamente se le reunió otras personas. Y comenzó a enseñarles y a decirles: los enemigos de ustedes van a ser los de su propia casa. Y es una gran verdad, porque nadie es profeta en su pueblo, ni en su casa. Y el Señor Jesús se los aclaró a los discípulos: los enemigos de una persona van a ser los de su propia familia. La propia familia de Jesús había llegado ahí mientras Él estaba enseñando, habían llegado a buscarlo porque dijeron: este ha perdido el juicio. Y vinieron para llevárselo a su casa, porque Jesús había dejado la casa, había dejado el taller de carpintería en Nazaret con su trabajo seguro, donde él podía ganarse la vida, y se había convertido en un predicador ambulante. Jesús había iniciado hacía poco una pequeña sociedad particular con sus discípulos, que era con quienes quería él relacionarse. Cada uno de ellos había tirado por la borda su seguridad. La única cosa que la mayor parte de la gente quiere más que ninguna otra cosa es su trabajo, es su posición, es su familia, es vivir donde no hayan riesgos materiales, riesgos económicos. Lo único que quiere la gente es seguridad. Por eso trabaja toda la vida pagando sus impuestos. ¿Para qué? Para que al final pueda tener con qué vivir. Porque eso es lo que ama el hombre, su seguridad. Vivir sin riesgos económicos, sin riesgos materiales. Todos habían tirado por la borda el mantenerse a salvo. La mayoría de las personas tiende siempre a estar a salvo, buscando la seguridad. Pero estos habían dado muestra que no les importaba en lo más mínimo lo que se dijera de ellos. No estaban pensando: ¿qué dirá la gente? ¿Qué dirá la gente? Lo que más horrorizaba a la familia eran los riesgos que estaban asumiendo. Sus familias han debido estar descontroladas, pensando: ¿qué le pasa a esto? Pedro era casado, los otros tenían padre, y el mismo Jesús tenía madre y hermanos. Ellos estaban asombrados cómo estos estaban arriesgando su vida y pensaban que no eran nada sensatos. Pero lo que ellos no sabían era que Jesús y sus discípulos
estaban jugándoselo todo por la salvación de la humanidad. ¿Para qué los escogió a los discípulos? Dice el Evangelio de Marcos que los escogió para que estén con Él. Los escogió para que fuesen sus amigos. Jesús necesitaba amistad humana. Pertenece a la esencia misma de la fe cristiana, el que podamos decir con toda reverencia y humildad que Dios no es feliz si la humanidad está perdida. Por eso es que Él, al crear el hombre, dejó un vacío ahí en el corazón del hombre para que sea llenado con Él. Jesús sabía también que se acercaba el fin de su vida en la tierra. Si Él hubiera vivido en otro tiempo, tal vez hubiera escrito un libro para transmitir su enseñanza por todo el mundo. Pero cuando Él vivió, escogió hombres para escribir en ellos su mensaje. Ellos serían sus libros vivos y estarían en su compañía para llevar su mensaje a todos los hombres cuando Él ya no estuviera. Jesús los escogió para que sean aprendices. Un cristiano es una persona que se pasa toda la vida aprendiendo del Señor, al que verá un día cara a cara, y entonces le conocerá como ahora el Señor nos conoce a cada uno de nosotros. Jesús escogió a sus discípulos para que fueran sus apóstoles. La palabra griega apóstolos quiere decir alguien a quien se envía. Se puede referir como un mensajero o como un embajador, porque los discípulos serían los embajadores de Jesús al mundo. El embajador es alguien que representa a su país en el extranjero. El cristiano es enviado como embajador de Cristo, no solamente con sus palabras, sino también con sus obras y con toda su vida. Ellos eran simplemente hombres corrientes. Como dije, no era ninguno rico, no era ninguno famoso ni influyente. No habían recibido estudios especiales. Eran sencillamente gente común. Como si Jesús hubiera dicho, deme 12 personas corrientes y con ellos voy a cambiar el mundo. La obra de Jesús no está en las manos de los que el mundo llama grandes hombres, sino en la gente corriente como cualquiera de nosotros. Estos discípulos elegidos eran una mezcla extraña. Allí estaba el traidor y estaba el patriota. En uno de los milagros del poder de Cristo es que el publicano Mateo y Simón el celote pudieran vivir en paz en compañía del grupo. ¿Por qué? Porque se odiaban. Solamente en Cristo podemos resolver el problema de vivir juntos, porque hasta los caracteres más opuestos pueden estar unidos en su amor. Si de veras le amamos, nos vamos a amar, como dijo el Señor, los unos a los otros. ¿Dónde estaban los discípulos cuando prendieron a Jesús? Algunos estaban con Él y huyeron, se escondieron para no ser detenidos. Y ahí el Señor quedó solo, sus discípulos escondidos y la multitud que antes se reunía para escuchar su mensaje estaba alrededor de Él gritando, crucifícale, crucifícale. Para ser verdaderamente discípulos de Cristo, debemos mostrar la transformación que Cristo ha hecho en nuestras vidas.
Así la gente podrá decir, este no era el que era, ahora es otra persona, ha sido transformado, es otra cosa hablar con esta persona, con esta otra persona. ¿Qué le sucedió? Como dice el apóstol Pablo, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas han sido hechas nuevas. Cuando dejamos atrás las 4 características con que fuimos llamados, recién el Señor puede levantarnos como trofeos. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues miren, hermanos, su vocación, miren su llamado, que aunque no son muchos sabios humanamente hablando, según la carne, aunque no son muchos poderosos, no tienen dinero, no tienen nada, aunque no son muchos nobles, porque lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es nada, para anular lo que es. Para que ninguna carne, para que ninguna persona, para que ningún ser humano se jacte alardeando o se crea o presuma en su presencia. El apóstol Pablo estaba diciendo, miren, echen un vistazo. Lo que procede de Dios es más sabio, es más culto, es más ilustrado, es más instruido, es más fuerte y más poderoso que lo que procede de los hombres. Y cuando te llamó, lo hizo con el propósito de manifestarse en tu vida. Lo que tenemos que entender y tener bien claro es que Él no nos llamó porque éramos sabios o porque éramos poderosos, ni porque éramos nobles. Toda persona que llega a la congre necesita un verdadero cambio. Al encontrarse con Cristo tiene que haber cambio. ¿Cambio de qué? Cambio de pensamiento, cambio de actitud, cambio de modales, cambio de mente. Y lo que sí es seguro es que tiene que haber cambio. Porque no se puede decir soy cristiano y seguir viviendo como vives o como vivías antes. Si no hay cambio en tu vida, no has nacido de nuevo. Lo único que estás haciendo en la iglesia es perdiendo tu tiempo. Estás engañado y vas camino al infierno. Porque si Dios dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, o sea que Él se va a manifestar a través de tu vida. Tu vida nacida de nuevo. ¿Para qué? Para avergonzar a quien sea necesario. Para avergonzar al instruido, para avergonzar al sabio de este mundo. Pero para hacerlo necesitas nacer de nuevo, tener comunión con Él para ser un instrumento idóneo en sus manos. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.